Bueno, Paula, vamos a arrancar la tarde del día de hoy con una invitada especial que viene a hablarnos sobre herencia epigenética. Ya sé que no entendés nada, ¿o sí? Un Estuve poco. tratando, claro, porque viste que para entrar en tema tenemos que charlarlo un poquito para no Por quedar supuesto. tan. Por Pero bueno, y supuesto. ahí más o menos fui guiándome. Pero Le- lo más lindo es tenerla. por ¿Eh? supuesto, le damos la bienvenida a la doctora Fabiana Sato, Hola ¿Cómo está, Gaby, Fabi. Pablo, qué Fabi? gusto estar acá con ustedes otra vez. Igual Siempre para un placer. nosotros. Nosotros también porque aprendemos un montón realmente y nos gusta escucharte, Fabiana. Y más, bueno, en este mes de la mujer donde también nos lleva el mes en sí a reflexionar sobre algunos temas, ¿no? Eso, sí, sí. Estamos como, bueno, viendo cada uno desde su lugar o desde su rol que le toca en la sociedad o en las familias, ¿no? Como compartiéndonos entre todos para tener no sé, una evolución humana. Ujú, Porque es eso, ¿no? Como que vamos evolucionando y vamos mirando cosas que antes no podíamos ver ni ujú. darnos cuenta. Y vamos como también en esa búsqueda, como lo decís, Sí, ¿no? En sí, esa de búsqueda, diferentes formas, con diferentes mecanismos. Es así, todos estamos en esa búsqueda de soluciones, digamos. en esa búsqueda de soluciones, tal cual. Sí. ¿Y esto qué es? Esto de la herencia epigenética. Bueno, hay muchísimos estudios Ujú. científicos, pero muchísimos. Algunos empezaron en los años 70, 90, viendo cómo se heredaba el trauma y qué situaciones provocaba en los descendientes de aquellos sobrevivientes de trauma. Pero en ese Ok. momento, en los 70 y 80, se veían que eran más proclives a ciertos trastornos físicos y enfermedades, Ujú. diabetes y diferentes cosas. Hoy en día se estudia mucho lo que es el trastorno de estrés postraumático, Ujú. ¿sí? Entonces hay estudios que dan cuenta y demuestran científicamente cómo se hereda ese estrés postraumático de nuestros ancestros que han vivido y han sobrevivido a trauma. Ujú. Por ejemplo, hay un estudio A muy ver, conocido sí. para que entremos más prácticamente en el tema. En el año 2013, Díaz y Kessler, unos científicos de la Universidad Emory de Atlanta, hicieron un estudio con ratones machos que los exponían a shock eléctricos a la Ajá. vez que había olor a cerezo en el ambiente, Ajá. ¿sí? Y luego Ok. estudian los descendientes, nietos, hijos y nietos, sin exponerlos al estrés, sin estresarlos y además sin que estén en contacto con sus padres y abuelos, digamos, ¿no? Ok. O sea, se crían aparte, las hembras con las que aparean a esos primeros machos también no han sufrido estrés Ujú. y muchas cosas se descubren, que hay un gen específicamente que se transmite en el espermatozoide del macho Sí. a sus descendientes, tanto hembras como machos, Ujú. y cuando se los expone al olor a cerezo, Mira, tienen estrés postraumático, se les activa, se les digamos. activa Ay. una memoria Impresionante. que los hace huir, esconderse, tener un comportamiento caótico. O Ujú. sea, esa memoria epigenética, ese cambio epigenético no es un cambio genético, no es una mutación Ok. genética, son metilaciones y luego el contexto va a hacer que se activen, no se apaguen ciertos genes. Ok. En este caso, el olor, hacer eso, Claro. despierta claramente la alerta en los Claro. descendientes y están programados biológicamente para responder Ujú. según cómo respondieron adaptativamente sus ancestros. Por ejemplo, si sus ancestros quedaron congelados, Ajá. van a heredar esa conducta de ser invisible, congelarme, inmovilizarme frente a estresores, ¿no? Ujú. Y si el ancestro enfrentó, luchó y logró algo con esa lucha, También. van a heredar esa conducta de como de ir a la guerra, de Ok. enfrentamiento, de enojo, de violencia, ¿no? Ujú. Vos sabés Y que, lo más, Fabi, vos estás contando esto y sí, en mi cabeza es como una pecera llena de ratones haciendo eso, ¿eh? Como sí, para entenderlo claro, perfecto, ¿sí? entonces eso que si bien hacen, bueno, después en el 2014 hubo un estudio varios estudios importantes de Rachel Sheuda, una neurocientífica norteamericana, que estudió los descendientes de los sobrevivientes del holocausto, Ah, mira. tanto a los sobrevivientes y sus
marcas epigenéticas y sus descendientes tenían las mismas marcas epigenéticas y tenían una mayor predisposición a trastorno de estrés postraumático, Claro. pánico, ansiedad Como si extrema, también lo hubieran vivido de niveles, cierta forma. exacto, y no lo vivieron. Claro. Niveles muy altos o muy bajos de corticoide, que es la hormona del estrés, y Claro. también es la que ayuda a apagar la respuesta de lucha o huida si Ujú. ya no es necesario. Entonces heredamos una hipersensibilidad de esos receptores, pero Ujú. como alterada, de Bien. tal forma que podemos estar frente a un gran peligro y no tener las respuestas adecuadas biológicas Claro. de Sí, cuidarme, ¿no? sí. Defenderme, poner un límite como humanos, digo, Ujú. y también podemos tener una conducta disociada, se dice, en el sentido de que frente a estímulos muy normales que para otras personas no sean muy activadores, para las personas que heredan estas respuestas epigenéticas, que somos casi todos, Sí, tenemos una respuesta exagerada. bien. O Claro. sea, de mucha violencia, por ejemplo, de Exacto. mucha carga emocional. Bueno, o sea, quiere decir que podemos tener nosotros también a cuestas, digamos, una herencia que no la estamos manejando, que no sabemos de algún trauma pasado. ¿Y qué hacemos? Eso. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, una de las cosas que me gusta preguntar es, por ejemplo, que empecemos a detectar cuál es nuestro olor a cerezo. Ajá, Porque siempre que ese olor a cerezo, ¿no? Metafóricamente, sí, tomando el Claro. estudio, esté en nuestra vida, vamos a reaccionar o menos de lo que deberíamos o más de lo que deberíamos. Y claro. son patrones que se van a repetir. Ujú, Entonces, conductuales, emocionales, mentales y biológicos. ujú, Entonces, podemos preguntarnos eso, ¿no? Nos invito a todos a decir, bueno, ¿cuál es nuestro olor a cerezo en claro, la vida? ¿Mm? bien. Y también empezar a pensar que muchas de las cosas, y en este mes de la mujer también está bueno reflexionar un poco con todos estos descubrimientos que ojalá algún día se masifiquen y lleguen Mm, a todos ujú, Claro. y se puedan usar más en la práctica. ujú, Desde la terapia de trauma lo hacemos porque sabemos que hay que resetear el, la biología y el ok, sistema nervioso. Mientras el ok, sistema nervioso no vaya a sentirse seguro a resetearse, Ujú. va a ujú, seguir actuando en automático, porque heredó no es un error, es un mecanismo de adaptación para la supervivencia. ujú, Perfecto, sirvió, por eso estamos aquí, Claro. ¿no? ujú, O está porque nuestros ancestros sobrevivieron a guerras, a hambrunas, ujú, a migraciones, a mucho dolor emocional, a muchas claro, pérdidas, lo que sea. Y nosotros heredamos esas formas adaptativas y no son racionales. A veces queremos hacerlo diferente y ujú, nos entramos en un rulo de repetición en constelaciones decimos también, porque las constelaciones hace 40 años que están trabajando de manera fenomenológica y empírica con estos traumas heredados. Claro. La forma es otra manera, pero también abordamos esto desde las constelaciones. Claro. Entonces es bueno darnos cuenta que muchas de nuestras luchas o ujú, de nuestras polarizaciones o las formas muy rígidas que hay, que se ven en la sociedad de abordar no solo el tema de la mujer y los derechos de la mujer y todo, sino muchos temas claro, sociales y familiares son rígidos. Y cuando son rígidos y excluyen otras cosas No. o van en contra de otras cosas que también existen ujú, y pueden ser malas o buenas, pero son maneras tan traumáticas también, generan más trauma. claro. Y nosotros tenemos que pensar que también vamos a dejar una herencia epigenética, ¿no? Ok, Claro. ay, qué ¿Ok? responsabilidad también, Sí, ¿no? Sí, ahí Que también. nos está. genera. Mira que estuve pensando un montón hasta que dijiste eso, porque me ponía a pensar de qué manera detectar ese olor a cerezo, como vos decías. ¿Se puede charlar, por ejemplo, nos sentamos a charlar con nuestros abuelos, los que tienen, los que los tienen, que nos cuenten un poco de su historia, para saber en qué momento también ellos activaron ese, esa defensiva, se podría decir, con Es, nuestros padres, como eso para es ir una saber, linda forma ¿eh? de saber nuestra historia, ¿no? De Claro, conocer y decir, ah, mira, capaz que por eso me pasa tal claro, cosa. Claro, o por eso también Pero, yo actúo de esta manera, exacto, ¿no? ese es un darse cuenta, Ok, pero no necesariamente ese darme cuenta que de tal o cual viene, puede venir algo, una respuesta parecida o contraria,
no es suficiente para sanar nosotros, Claro. porque acordate que es una huella epigenética. Claro. Entonces, que un reseteo, hablé de un reseteo Sí. biológico. Yo hace 15 años vengo trabajando tanto con trauma en ese reseteo biológico como con constelaciones Sí. familiares, Ujú. representando esa carga traumática a través de las representaciones en constelaciones de papá, mamá, los ancestros y ver cómo nosotros estamos ligados y intrincados con eso. Sí. Ambas se complementan muy bien Ujú. y yo en mi experiencia muchas veces veo que solas una a veces no es suficiente, solo constelar Ah, ok. no es suficiente porque llevo el trauma individualmente en mi biología. Puedo ver el trauma sistémico, honrarlo, despedirlo, cortar como esa intrincación que tengo, pero sigo activada en mi cuerpo físico, en mi biología y en Ujú. mi mente, en mi conducta. Y también lo contrario, a veces veo que se está trabajando muy bien en trauma con un buen reseteo biológico, el sistema nervioso está aprendiendo a ir en seguridad y sin embargo se activan en el cuerpo memorias de ancestros. Ok. Otra vez, como que todavía lo ancestral perdura y cuesta más. Ujú. Aunque la persona esté mejorando muchísimo todas sus respuestas desde el sistema nervioso, Entonces ¿no? tiene que ser un abordaje integral. Yo lo trabajo integralmente con esas dos herramientas Ujú. que conozco y que trabajo con ellas para mí, ¿eh? Para Sí. los consultantes, y lo estamos compartiendo mucho en congresos médicos. Ujú. Ahora en junio, el 13 de junio, vamos a estar en la Asociación Médica del Valle de Punilla en Córdoba, Qué Ajá. lindo. llevando un poco de esto que conocemos y que hacemos, en ese caso, desde Soma Embodiment. Ujú. Y bueno, es como que también mi propósito es difundir, ¿no? Bien, bien. Porque desde los profesionales de la salud tenemos que saber esto, porque ya está Claro, descubierto, claro, claro. ¿sí? Y están descubiertas y experimentadas las formas y avaladas, digamos, son formas avaladas de tratar el trauma Ujú. transgeneracional. O Bien. sea, nosotros vivimos situaciones que pueden ser traumáticas. Eso te iba a decir, porque aparte el trauma es muy amplio, porque decíamos, bueno, grandes hambrunas, hablamos del holocausto, pero también hay traumas que son, eh, pareciera de menor impacto, pero que también Sí, pueden generar, ¿no? Una huella totalmente. Un profunda. accidente, la Eso. anestesia en una cirugía, Ujú. cosas comunes que todos vivimos, Claro. pueden dejar una desregulación de nuestro sistema nervioso, Ujú. porque una anestesia te inmoviliza. Claro, es para tu salud, para tu vida, nadie está Ujú, negando ujú, eso, ujú. pero también hay que darnos cuenta que muchas veces deja una respuesta no completada de lucha-huida, porque estoy inmóvil, es como si Claro. estuviera Sí, sí, Claro. sí, como sí. se llama, es una categoría traumática que se llama ataque inescapable, así Ujú. se llama, porque estoy inmovilizada y me están cortando. Y Claro. yo puedo estar inconsciente por la anestesia, pero mi cuerpo está vivo Sí, y ese cuerpo vivo guarda toda la memoria. Se llama memoria implícita en el cuerpo. No voy a ser cognitiva la memoria. claro. Lo mismo que la memoria de los ancestros. Como yo no lo viví, no tengo una memoria explícita de qué, De- del ¿no? suceso, digamos. Exacto, pero puedo Claro. tener crisis de pánico, de ansiedad y 2, 3 generaciones puedo tener ancestros que estuvieron en la guerra, que Claro, huyeron, sí, que, sí, o sí, que hubo asesinatos. Y aparte claro. vienen de, los ancestros vienen de hace miles No, de o hasta años. hechos, por ejemplo, los migratorios, ¿no? Que También. teóricamente vinieron como para una mejor vida, pero también Traían su habría, carga. y Al habrá sido un desarraigo. trauma, claro, al no sabes a qué te vas a enfrentar o a qué condiciones o en Hoy qué mismo vemos situación. esto en el mundo, por ahí no nos toca a nosotros así de Ujú. lleno, pero vemos esto en el mundo, los países que están en guerra Sí. y las personas que sobreviven todas Ujú, las últimas décadas tratando de emigrar a países que estén con ujú. mayor seguridad para sobrevivir, Para sobrevivir, Pero no ¿no? solo eso exactamente. Entonces, también, ¿no? Lo vivimos también acá con tantos venezolanos que llegaron sí, en los últimos Es años. verdad. sí, sí. Bueno, siempre hay idas y vueltas, ¿no? Sí, Así como argentinos migran, sí. capaz que no por una situación de supervivencia, pero en el fondo sí, porque es Ujú. para tener, vaya a saber en qué condiciones migran los jóvenes, Claro, tal cual. para tener un bienestar, pero a costa de un desarraigo, a costa de estar lejos de la familia, de la Ujú. Claro. Sí, contención, sí, ¿sí? sí, sí.
Sí, Bueno, es muy interesante. totalmente, y te dejó pensando, Ah, ¿no? yo Nos deja pensé pensando, desde vos la, decís, desde ¿cuál será? El olor ¿Qué a olor a cerezo. el olor a Y cerezo. está bueno estar así como atento y decir, está Y mira, bueno. depende qué grado de alerta, o Claro. sea, vamos a estar como mirándonos, quizás nos deje reflexionar esto y quizás digamos, bueno, algo tengo que hacer con esto, o Claro. sea, para comprenderlo y ver, pero tampoco estar atentos a un nivel de Claro, estrés, ¿no? exacto, Porque si sí. no, ¿qué vamos a generar? Generamos Estrés. para, Más trauma, para, más para trauma. los que siguen, ¿no? Bueno, y quiero decir algo también. Sí. Así como el trauma se hereda epigenéticamente, tiene su huella biológica, están estudiados qué genes se alteran, cómo se transmite, todo eso. Ujú, Después el contexto hace que eso se active o no se active, ok. ¿no? Y entonces si nosotros ayudamos a cambiar el contexto, también es posible que sea más fácil Ujú, cambiar esa repetición. Pero tenemos ok, que darnos cuenta y actuar. Hay ok. que actuar. Y otra cosa, también se hereda la resiliencia Ah, bien. epigenéticamente. Claro, por eso Claro, estamos no acá. Por solamente eso lo, por claro, eso no Si estamos no donde solamente estamos lo tan, traumático, no solamente todo trauma en nuestra vida, claro, porque si sí, Suena no, todo tan un desolado. poquito de claro, felicidad, un poquito de Está bien, está resiliencia, bien. se claro. llama también crecimiento postraumático. Incluso nosotros con Ujú, situaciones que hemos vivido, las hemos superado, hemos sacado provecho de esas situaciones para aprender, para crecer, para ser más maduros ujú. o más, Bien, más resilientes, ¿no? Claro. bien. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta También hay también. que Hay tenerlo que en cuenta. celebrarlo también, ¿no? No Pero por solamente. Claro. supuesto, totalmente. Bueno, @doctora.fabiana Sato es tu cuenta de Instagram para que la gente te Sí, siga, porque ahí sí. siempre estás, bueno, compartiendo información, invitando a los talleres. ¿Tenemos algún taller próximo? Sí, el 23 ¿Marzo? de marzo Ok, hay un taller de constelaciones. bien. Después, en abril y mayo van a empezar los cursos, Ujú, estos de la biología del trauma ajá, y de la bien. resiliencia, que es abierto a todos. Eso te iba a preguntar, cualquiera puede Sí, asistir, ¿no? ¿No? porque les viene bien a los padres, a Ok. los docentes, a los profesionales de la salud, Ah, nos mira. viene bien a todos. Claro. Sí. Son niveles iniciales donde entendemos todo esto y lo practicamos en nosotros, ¿no? Ok, Y ok. luego después, si quieren profundizar, está la formación en Claro, Argentina, que soy organizadora junto con mi amiga María Vander en Buenos Aires ok. presencial y empieza en septiembre. ¿Que eso es Soma? Soma Embodiment, sí. Es Embodiment. una formación internacional Sí, avanzada de trauma. Y empezamos así, poco a poco, y algunas personas quieren ir profundizando profundizando, para sí. ellos mismos o para aplicarlo en Aplicarlo, sus claro, profesiones. totalmente. Muy bien. Bueno, Fabi, entonces @doctora.fabiana Sato, gracias por visitarnos. Gracias, Gracias La a Fab. verdad que ustedes por invitarnos y por celebrar todo esto. hermoso tema Así realmente, es, ¿no? Y así Te como hace es. para, pensar un como siempre, montón. sí, nos lleva a Sí. reflexionar y a decir, Y quiero ¿viste? agradecer mucho a la Sí, Facultad de Ciencias Exactas, sí, Naturales y Agrimensura de la Universidad del Nordeste, que me sí, invitaron a dar el 9 de marzo una charla para el Día de la Mujer. Y fue bien. muy lindo compartir estos temas desde la ciencia, desde, ¿no? Esto de buscar, de la búsqueda de estar mejor. Ujú. Había niñas de Ah, mira, escuelas, estamos viendo algunas imágenes bueno, de ese estaban evento. los directivos también, la decana, el vicedecano y otras autoridades y docentes de la Ujú. facultad, Qué de todas las maravilla. facultades, porque hay 13 carreras en el FACENA. Bien. Maravilloso. Y bueno, Bien, un bien, qué honor para lindo. Mira, ahí mí, vemos a Tan salón chiquiña. repleto, sí, sí, de todas las edades. Qué interesante. hermoso. Estuvo Mira, muy lindo, muy emocionante. Las niñas cantaron un coro que decía, somos las semillas del futuro. qué hermoso. Sí, después una cantante que es bióloga y cantante que Así. cantó Honrar la Vida, así que Ah, fue qué muy lindo, lindo. muy Después, emotivo. sí, después hubo un ágape y brindamos, así que fue completito, estoy muy agradecida Qué con las bueno. autoridades de FACENA y bueno, así también todos nuestros científicos y las facultades y la universidad se va abriendo a espacios más integrativos. Ujú, está bueno, Bien. eso está perfecto. Gracias, Fabiana. Gracias a Gracias, Un ustedes. Fabi. gusto, como siempre. Nosotros nos Gracias. vamos a una pausa Tomando mate. breve.